Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. En el video anterior nosotros estuvimos viendo la parte de teoría, ¿sí? De la segunda parte de la liquidación de sueldos, donde veíamos básicamente las distintas contribuciones patronales que existen en nuestro país, o al menos las que vamos a estudiar nosotros, ¿sí? Bien, ahora vayamos a la parte práctica, ¿sí? A mí la parte práctica de todo lo que implique números y el cálculo con los números me gusta mucho hacerlo con una planilla de cálculo, ¿sí? Porque le puedo meter fórmulas y se hace todo más rápido, ¿sí? Pero cada uno lo hace como quiere y no hay ningún inconveniente al respecto. Imaginemos algún empleado o empleada, ¿sí? Cuyo sueldo básico, ¿sí? Recuerden que el sueldo básico era el primer numerito desde donde se arrancaban todos los cálculos, ¿sí? El sueldo básico es de, supongamos algo grande, ¿sí? 200.000 pesos. Y ya se puso así porque le molesta que la celda sea pequeña, ¿sí? Agrando todo así no vuelve a pasar, espero. Los porcentajes no hacían falta. Bien, bueno, arrancamos con un sueldo básico de 200.000, ¿sí? E imaginemos, recuerden que lo que viene luego, la antigüedad y el título, es algo que depende muchísimo de ese sector, de esa industria, de esa empresa en particular, ¿sí? De los convenios colectivos de trabajo que se han logrado entre los sindicatos y los patrones, las patronas, ¿sí? Y demás. Así que en nuestros casos, en nuestro ejercicio, le vamos a dar como un dato, ¿sí? Puede ser que en alguna empresa sea alguna especie de porcentaje que dependa de la cantidad de años y demás, pero en nuestro caso va a ser un dato. Así que imaginemos que para hacerlo redondo, sí, no, está bien. Hagamos, por ejemplo, que esta persona cobra 2.000 pesos, ¿sí? De antigüedad y el título a mí me parece fundamental valorarlo, ¿sí? Es posible que no se paguen tanto la tenencia de un título, ¿sí? Pero a mí me parece valorarlo porque en definitiva fueron un montón de años de estudio, ¿sí? O de prácticas o de lo que sea, pero en definitiva yo lo quiero valorar, así que lo vamos a poner como 8.000 pesos, ¿sí? 8.000 pesos solo por tener el título, nada más. Bien, cuestión que de repente llegamos al sueldo básico, ¿sí? Todo esto lo vimos en el video 1. Yo voy a sumar los conceptos anteriores, ¿sí? Y hasta ahora tenemos un sueldo bruto, ¿sí? De 210.000 pesos, ¿sí? Bien, ahora es donde viene la parte de empezar a aplicar todos los porcentajes que aprendimos, ¿sí? Nosotros habíamos dicho en unas clases atrás, ¿sí? Que en lo que corresponde a los aportes de los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? La jubilación viene a ser un 11%, ¿sí? El INSSJP, es decir, el PAMI, ¿sí? La obra social cuando estemos jubilados o pensionados, ¿sí? Sería de un 3%, ¿sí? Y la obra social, mientras estamos trabajando, sería también de un 3%, ¿sí? Entonces, a la hora de calcular eso, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el sueldo bruto, ¿sí? Por el porcentaje que ya les comenté antes. Yo voy a inmovilizar esas celdas, así puedo arrastrar la fórmula rapidito. Uy. Bueno, ahí quedó bien, ¿sí? No hacía falta. Entonces, en definitiva, ahí tenemos todos estos valores que el empleado va a cobrar 210.000. No, se le va a restar todo esto que estuvimos viendo ahí, ¿sí? Se les van a restar los aportes. Entonces lo que va a cobrar el empleado o la empleada es eso, ¿sí? Son los 210.000 menos los tres conceptos anteriores, ¿sí? Que yo les comenté. O sea que el sueldo neto, que es el sueldo de bolsillo, lo que finalmente termina cobrando, que es, se le dice de bolsillo porque antes nos pagaban en efectivo, o sea, hace mucho tiempo se pagaba en efectivo, entonces uno se llevaba eso en el bolsillo. Hoy en día eso se deposita en un banco, se transfiere a una cuenta bancaria, una cuenta sueldo, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Ahí estaría, ¿sí? Yo a esos 210.000 le resté todas estos aportes del trabajador, ¿sí? De la trabajadora, y entonces nos termina quedando ese sueldo neto, ¿sí?
Ahora bien, ya podemos de hecho ir llenando un poquito este otro cuadrito de acá abajo, pero lo vamos a hacer al final, mejor así no los confundo tanto. Bien, nosotros vimos justo en el video anterior de teoría, ¿sí?, que además de estos aportes de cada trabajador o trabajadora, ¿sí?, están las contribuciones del empleador o la empleadora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por la jubilación, ¿sí?, viene a ser un 16%, ¿sí? Por ¿cómo es? El INSSJP PAMI, ¿sí?, es un 2%, por la obra social es un 6%, y aparecía esto nuevo que vienen a ser las asignaciones familiares, que es un 9%, ¿sí? Si chequeamos acá, decíamos entonces 16, 2, 6 y 9%, ¿sí? Bien, entonces aplicamos esta fórmula, ¿sí? A ver si le hice bien. Sí, está llamando, todo está llamando a la celda correcta. Le ponemos de nuevo el colorcito, ¿sí? Y entonces, en definitiva, todo esto es lo que va a tener que pagar el empleador o la empleadora, ¿sí?, aparte, ¿sí?, aparte. Es decir, que estos aportes de aquí, ¿sí?, el empleador o la empleadora se lo retiene, se lo quita al empleado o la empleada, ¿sí?, para dárselo al Estado. Pero además de eso, ¿sí?, tiene que tomar todas estas contribuciones, ¿sí?, que son su aporte de alguna manera, su contribución, ¿sí?, a todo este sistema, ¿sí?, y llevárselo al Estado, ¿sí? O sea, lleva todo junto, ¿sí? Entonces, para sacar una cuenta, que a mí esto me parece siempre importante para tener una idea, ¿sí? Fíjense que nosotros podemos hacer en esta tablita amarilla que me armé aquí abajo, tener una idea de cuánto se gasta respecto a cuánto se le paga al empleado o la empleada, ¿sí? Cuánto se gasta en total, ¿sí? Entonces, es obvio, ¿sí?, que el empleador o empleadora, una cosa que tiene que gastar es el sueldo neto, ¿sí?, que es lo que le tiene que transferir directamente al empleado o la empleada. Además de eso, ¿sí?, tiene que agarrar los... Uy, acá le contribuciones. Ahí está. Era un error. ¿Cómo es? Además de eso, ¿sí?, de haberle pagado esta parte, el sueldo neto, al empleado o la empleada, tiene que pagar, ¿sí?, todas estos aportes del empleado o empleada, ¿sí?, del trabajador o trabajadora, que en este caso, fíjense, suma 35.700. Eso se lo retuvo al empleado o la empleada, se lo tiene que dar al Estado. Y por otro lado, están todas estas contribuciones, ¿sí? Yo las sumo rapidito ahí. Todas estas contribuciones, que son 69.300, que son su contribución a todo este sistema, ¿sí? Entonces, en definitiva, si hacemos la cuenta, la suma total, ¿sí?, tenemos que al empleado o la empleada, ¿sí?, le pagamos 174.300, pero en definitiva terminamos gastando en total, solo por tener un empleado, ¿sí?, 279.300, ¿sí? Esto un poco se agranda porque también yo puse un ejemplo grande, ¿sí?, de un grande para ahora, para 2020. Podría ser algo distinto, ¿sí? Pero fíjense, si hacemos una cuenta rápida, ¿sí?, podríamos hacerlo acá, ¿sí? Esto dividido esto sería un 160%, ¿sí? O sea, de alguna manera, si una persona cobra 20.000 pesos, ¿sí?, hay que agregarle un 60% más para tener una idea de cuánto gasta, a grandes rasgos, ¿sí?, el empleador o la empleadora en esa persona, ¿sí? Esa es un poco así, a muy grandes rasgos, la conclusión a la que podemos llegar, ¿sí? Bien, para ver un ejemplo un poco más pequeño, ¿sí?, como si fuera, qué sé yo, imagínense,
qué sé yo, 8.000 pesos acá, 1.000 pesos acá y 1.000 pesos acá. Como pusimos fórmula ya se calculó todo, ¿sí? Entonces, a una persona que tiene de sueldo bruto 10.000 pesos, se le termina pagando 8.300 verdaderamente, ¿sí? Que de sueldo neto, pero en esa persona se terminan gastando 13.300, ¿sí? Eso es otro parámetro que no tiene números tan grandes como todo el otro, ¿sí? Bien, hasta acá el video, ¿sí? Con la parte práctica. La idea es que ustedes puedan hacer exactamente lo mismo en los trabajos prácticos. Se los muestro rapidito, ¿sí? El trabajo práctico 5, ¿sí? Que se llena en un formulario, ¿sí? Ustedes tienen que poner el valor y se enteran enseguida, más o menos rápido, cómo les fue, ¿sí? Bueno, nada, tienen que poner el nombre, el apellido y demás, ¿sí? Y tienen acá las consignas y tienen que poner la respuesta ahí. La respuesta es solamente un número, ¿sí? Excepto en la parte de más abajo, que son preguntas teóricas que se responden muy muy rápido, ¿sí? Si vieron el video o leyeron la teoría, la van a entender muy rápido. Eso es todo, los dejo, espero que tengan una linda semana y como siempre cualquier pregunta me escriben por el Google Classroom e intentaré responder. Nos vemos, chau chau.